El ministro de Defensa ruso, Andrei Belosov, aseguró que el ejército ruso es el más preparado para el combate del mundo. Asimismo, el Kremlin desplegó su sistema de misiles hipersónicos Oreshnik en Bielorrusia. La CIA ejecutó un ataque con drones a principios de este mes contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela. Según la administración Trump, el muelle atacado fue utilizado por el Tren de Aragua para almacenar drogas y trasladarlas a embarcaciones para su posterior envío. China lanzó el martes cohetes en el estrecho de Taiwán, al iniciar el segundo día de sus maniobras militares dirigidas a simular un bloqueo de puertos y ataques a objetivos marítimos de la isla de gobierno autónomo. Los doctores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro confirmaron su salud como estable e informaron que podría volver a prisión este jueves 1 de enero. En medio del aumento de tensiones tras la acusación de un posible atentado ucraniano contra una residencia de Vladimir Putin, Rusia ha publicado este martes un video de lo que ha asegurado fue un despliegue de su sistema de misiles hipersónicos Oreshnik, con capacidad nuclear en Bielorrusia, uno de sus aliados más cercanos. La medida busca reforzar la capacidad de Moscú para atacar objetivos en toda Europa en un posible escenario de una guerra. La agencia estatal de noticias TASS ha afirmado de que se trata de la primera vez en el que el Ministerio de Defensa ruso exhibe el sistema de misiles Oreshnik. Vladimir Putin ha asegurado que este proyectil es imposible de interceptar, porque es capaz de viajar 10 veces más rápido que la velocidad del sonido. El presidente ruso también ha declarado previamente que su poder destructivo es comparable al de un arma nuclear. El anuncio de Moscú de que los misiles han entrado en servicio activo en un país fronterizo con Ucrania y 3 miembros de la OTAN, Polonia, Lituania y Letonia, se produce en un momento de crecientes tensiones con toda Europa por la falta de disposición del Kremlin de sentarse en la mesa de negociación con el gobierno de Volodymyr Zelensky. En vísperas de las fiestas de Año Nuevo, es costumbre hacer un balance del año que termina. En 2025 continuamos mejorando la capacidad de combate de nuestras Fuerzas Armadas. Hoy podemos afirmar con seguridad que el ejército ruso es el más preparado para el combate del mundo. El ejército ruso demuestra en la práctica su capacidad para garantizar la soberanía del país y defender sus intereses nacionales. Durante la operación militar especial, los soldados y oficiales rusos demostraron auténtico profesionalismo, dedicación y valentía luchando heroicamente por su país. Algunos especialistas en Occidente interpretan la presentación del arma como parte de una estrategia para disuadir a los miembros de la OTAN de suministrar armas a las fuerzas de Ucrania. 2 expertos estadounidenses han dicho a Reuters, tras analizar las imágenes satelitales, que es posible que los misiles Oreshnik estén desplegados en el este de Bielorrusia. Como se sabe, Moscú ya ha aprobado un misil Oreshnik, aunque sin portar una ojiva nuclear, contra un blanco en Ucrania en noviembre del 2024. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, confirmó el pasado 18 de diciembre que el sistema de misiles había sido desplegado en su territorio tras ser enviado desde Rusia. Rusia acusó el lunes a Ucrania de haber lanzado drones contra la residencia oficial del presidente Vladimir Putin en la región de Novgorod. Aseguró, no obstante, que todos los aparatos fueron derribados por la defensa aérea. El régimen de Kiev llevó a cabo un atentado terrorista utilizando 91 drones de ataque de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de la Federación de Rusia en el Oblast de Novgorod. Moscú señaló que el país revisará su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra tras este ataque. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció inmediatamente una mentira de Moscú que, según dijo, busca minar los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin al conflicto desencadenado por la invasión rusa de 2022. Ahora, con su declaración de que algunas de sus residencias fueron atacadas, simplemente están preparando el terreno para llevar a cabo ataques, probablemente contra la capital y probablemente contra edificios gubernamentales. Las acusaciones siembran dudas sobre el futuro de las negociaciones diplomáticas que se desarrollan desde noviembre para intentar poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Paralelamente, Putin mantuvo el lunes una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump para intercambiar impresiones sobre los avances de las negociaciones tras la reunión del domingo en Florida entre Trump y Zelensky. La Casa Blanca indicó que la conversación fue positiva. Sin embargo, según el consejero diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin dijo a su homólogo estadounidense que la posición de Rusia sobre ciertos acuerdos alcanzados en la fase anterior y sobre las soluciones planteadas sería reexaminada tras el presunto ataque de Kiev, que calificó de terrorista. Por su parte, Zelensky y negociadores de Kiev mantuvieron el lunes una conversación telefónica con el enviado estadounidense Steve Witkoff sobre los próximos pasos de las negociaciones. La guerra entre Rusia y Ucrania cierra el 2025 sin un cese al fuego a pesar de sendas negociaciones a lo largo del año. Si bien Donald Trump prometió terminar con el conflicto este año, eso no ha sido posible. Según Anthony Medina Rivas Plata, presidente del Instituto de Estudios Políticos Andinos, la guerra está muy lejos de terminar debido a la cantidad de actores involucrados e intereses en juego. Cuando el presidente Trump asume el gobierno, él quería resolver esto como un tema bilateral con Rusia. Ahora Trump ha entendido de que la negociación es mucho más compleja y necesariamente se tiene que considerar la posición de los propios ucranianos y de los europeos, que en un inicio eran los más interesados en que esta guerra se prolongue. Siempre, cada vez que se hace un balance de fin de año, se profetiza bajo qué condiciones terminaría la guerra, y mira ya cuántos años han pasado y esto no ocurre. Esto puede extenderse por muchos años más porque hay mucha gente lucrando de este statu quo. Aun cuando se han dado avances y reuniones, como la última de Zelensky con Trump en Mar-a-Lago, Medina indicó que hay puntos que estancan las negociaciones, como la garantía de seguridad ofrecida por el presidente de Estados Unidos y las condiciones de un referéndum. Zelensky en la negociación con Trump, ahora último en Mar-a-Lago, pedía entre 30 y 50 años de garantías estadounidenses, no 15 como era la propuesta de Trump, ¿no? Y insistió también con el tema del referéndum, pero dijo que para poder realizar este referéndum se requería un cese al fuego de al menos 60 días. Y ahí la cosa se complica un poco más porque si bien Europa apoya esta propuesta, naturalmente Rusia no la apoya, ¿no? El especialista recalcó que incidentes como el presunto ataque con drones a la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, vuelven a poner en duda las posturas. Moscú quiere una salida sin un alto al fuego que implique pues que Ucrania pueda eventualmente replegar sus fuerzas o similares, ¿no? Y yo creo que este atentado con drones en una de las residencias rusas, donde se afirma que pernocta, que vive el presidente Putin, podría ser usado también como una excusa para justificar la negativa de esto. La situación del Donbass es otro aspecto que aleja un posible fin de la guerra, pues hay posturas encontradas respecto a la ocupación por parte de Rusia. Con respecto al Donbass, ya, digamos, se ha cambiado un poco la retórica, ya no se habla directamente de cesión territorial, sino que Trump propone lo que llama una zona económica, ¿no? Una zona económica libre, ligada a, digamos, digamos, que se produzca una retirada rusa del área, pero que de facto implique pues un cierto control de empresas rusas y norteamericanas de la zona, ¿no? El funcionamiento de esta zona económica libre no está muy claro, pero se entiende que implicaría un cierto tipo de cesión de soberanía por parte de Ucrania que no se ha definido. A pesar de que Medina vislumbra lejano el cese al fuego total, refiere que el gran perdedor de este conflicto es desde ya Ucrania al encontrarse en medio de tres potencias. Acá, a pesar que formalmente la guerra no ha terminado, el gran perdedor es Ucrania, ¿no? Porque Ucrania se encuentra ya no entre dos fuegos, sino entre tres fuegos, ¿no? Es decir, tanto Estados Unidos como Rusia, y ahora también Europa, que está queriendo también tener una voz importante en este tema, ¿no? Y a diferencia de Estados Unidos, Europa es vecina, ¿no? Entonces, es difícil para ellos decidir. Fuentes de CNN informaron que la CIA ejecutó un ataque con drones a principios de este mes contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela, en lo que representaría el primer ataque conocido de Estados Unidos contra un objetivo dentro del territorio venezolano. El muelle remoto atacado
según la administración de Trump, habría sido utilizado por la organización criminal Tren de Aragua para almacenar drogas y trasladarlas a embarcaciones para su posterior envío. Según CNN, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos proporcionaron apoyo de inteligencia a la operación, subrayando su continua participación en la región. Sin embargo, la coronel Ali Weiskopf, vocera del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, lo negó diciendo: Operaciones Especiales no apoyó esta operación, incluyendo el apoyo de inteligencia. El ataque podría escalar significativamente las tensiones entre Estados Unidos y el líder del régimen chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha estado presionando para que renuncie mediante una campaña militar agresiva. Como se recuerda, a principios de este año, Trump amplió las facultades de la CIA para realizar operaciones en América Latina, incluido dentro de Venezuela. Estados Unidos ha lanzado ataques que han destruido más de 30 embarcaciones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico Oriental, en lo que ha descrito como una campaña contra el narcotráfico, y Trump ha ordenado un bloqueo de petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela. Trump también amenazó repetidamente con realizar ataques dentro de Venezuela, pero hasta el ataque de la CIA, a principios de este mes, los únicos ataques conocidos de Estados Unidos contra objetivos venezolanos eran las embarcaciones sospechosas de traficar drogas en aguas internacionales. El gobierno de Trump ha ofrecido diversas justificaciones para la campaña contra Venezuela, lo que ha implicado un enorme despliegue de activos militares en el Caribe. Los funcionarios han señalado la necesidad de luchar contra el narcotráfico, pero la secretaria general de la Casa Blanca de Trump, Susie Wiles, dijo a Vanity Fair en una entrevista que los ataques a embarcaciones tenían como objetivo hacer que Maduro se rinda. El líder del régimen chavista, hasta el momento, no ha mostrado señales de ceder el poder. Tras las recientes declaraciones de Donald Trump sobre un supuesto ataque de Estados Unidos en la costa venezolana, el régimen chavista no ha emitido ningún pronunciamiento ni reacción oficial sobre el hecho. Como se recuerda, el presidente estadounidense afirmó que durante el ataque se destruyó una infraestructura terrestre utilizada por narcotraficantes. Este silencio se ha vuelto más evidente porque Nicolás Maduro y varios de sus principales funcionarios, incluido el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, han tenido apariciones públicas frecuentes en los últimos días, pero ninguno ha abordado directamente lo señalado por Trump, ya sea para negar el hecho o para denunciarlo ante la opinión pública. Tampoco ha habido detalles oficiales sobre si el gobierno venezolano cuenta con información propia sobre el supuesto ataque, ni se han publicado comunicados o discursos que expliquen la posición de Caracas sobre un hecho que, según Trump, habría ocurrido la noche de Navidad sin que se precise el lugar ni contexto exactos. Para analistas, este silencio puede ser interpretado de diversas maneras. Algunos señalan que podría tratarse de una estrategia deliberada de Maduro para no dar más visibilidad a la acusación, evitar una escalada verbal o gestionar la información de canales distintos a los comunicados oficiales. Otros analistas opinan que la ausencia de una respuesta pública podría deberse a dificultades internas para confirmar o desmentir el hecho de forma inmediata. Mientras tanto, en Washington, Trump no ofreció detalles operativos sobre el ataque ni confirmó que agencias participaron. Sin embargo, medios como CNN y The New York Times indican que el operativo fue llevado a cabo por la CIA. Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la empresa aeronáutica nacional EANSA, el fabricante estatal de drones de Venezuela, y contra su presidente, José Jesús Urdaneta González, como parte de un paquete de medidas dirigidas a frenar la cooperación militar entre Caracas y Teherán. La decisión forma parte de una ofensiva más amplia de Washington contra redes que, según sus informes de inteligencia, participan en la transferencia de tecnología militar sensible, especialmente vehículos aéreos no tripulados. De acuerdo con el Departamento de Tesoro estadounidense, las sanciones alcanzan al menos a 10 personas y entidades con sede en Venezuela e Irán, involucradas en operaciones que facilitarían la producción, adquisición y transferencia de drones de uso militar. Washington sostiene que este tipo de cooperación representa una amenaza directa para la estabilidad regional y global, y en especial por el uso que Irán ha dado a estos sistemas en los conflictos como la guerra en Ucrania y en operaciones de apoyo a grupos aliados en Medio Oriente. Las sanciones incluyen el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense, la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos y el bloqueo del acceso al sistema financiero internacional, lo que limita severamente la compra de tecnología, componentes y servicios clave.
La inclusión de IANSA en la lista de sanciones refleja la creciente preocupación de Estados Unidos por el desarrollo de capacidades militares propias del régimen venezolano, particularmente en materia de drones, un tipo de armamento cada vez más estratégico por su bajo costo, alta capacidad de vigilancia y potencial ofensivo. Desde Washington, el Departamento de Tesoro subrayó que estas medidas buscan interrumpir las redes logísticas, financieras y tecnológicas que permiten la expansión de programas militares considerados como desestabilizadores. Estados Unidos despide el 2025 con una tormenta invernal que ha alcanzado su pico más alto, registrando enormes nevadas y lluvias heladas en varias zonas del norte y este del país que han provocado apagones en el estado de Nueva York, según informes de las autoridades. En la zona, la tormenta ha provocado que miles de hogares sufran cortes en su suministro eléctrico, además de múltiples accidentes de tránsito en el centro del estado y en la región de Adirondack, situada más al norte, donde el hielo ha complicado seriamente la circulación en sus principales vías. Se estima que las acumulaciones de nieve superen los 30 centímetros en sectores de los Grandes Lagos, puntualmente a lo largo de la costa sur del lago Superior, donde según las autoridades alcanzaría hasta 60 centímetros. Por su parte, la plataforma FlightAware informó en las últimas horas el retraso en más de 700 vuelos y la cancelación de un centenar en las zonas asociadas con nevadas y lluvias heladas. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada consultando fuentes oficiales y tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas. Estados Unidos defendió el lunes en la ONU el derecho de Israel a reconocer la autoproclamada República de Somalilandia, comparándolo con el reconocimiento de Palestina por parte de diversos países. Esta postura fue expresada durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. A principios de este año, varios países, incluidos miembros de este Consejo, tomaron la decisión unilateral de reconocer un Estado palestino inexistente, y sin embargo no se convocó ninguna reunión de emergencia para expresar la indignación de este Consejo. Los persistentes dobles raseros y la desviación de foco de este Consejo distraen de su misión de mantener la paz y la seguridad internacionales. Israel anunció el viernes su reconocimiento oficial de Somalilandia, siendo el primer país en aceptarlo como un estado independiente que se separó de Somalia en 1991. Pese a ello, la representante de Estados Unidos dijo que la política de su país de no reconocer a Somalilandia no ha cambiado. El embajador de Somalia, Abukar Osman, que habló también en nombre de Sierra Leona, Argelia y Guyana, condenó un acto de agresión de Israel. Mr. President, A3+ strongly condemns the flagrant assault. Señor presidente, Argelia, Guyana, Sierra Leona y Somalia condenan enérgicamente el flagrante ataque de Israel contra la unidad y la integridad territorial de Somalia al reconocer como entidad independiente a la región noroccidental de Somalia, la llamada Somalilandia, que es legalmente incapaz de suscribir ningún acuerdo, arreglo o reconocimiento con otro país. Or recognition with another country. Ante esta acusación, el enviado de Israel ante la ONU, Jonathan Miller, respondió que esta no es una acción hostil hacia Somalia. Por su parte, el embajador esloveno Samuel Svoboda, cuyo país reconoce al Estado palestino, rechazó la comparación hecha por Estados Unidos. Svoboda dijo que Palestina no es parte de ningún Estado, es un territorio ocupado ilegalmente según lo declarado por la Corte Internacional de Justicia, mientras que Somalilandia es parte de un Estado miembro de la ONU y reconocerlo va en contra de la Carta de Naciones Unidas. Somalilandia goza de una posición estratégica a la entrada del estrecho de Bab el-Mandeb, en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que conecta el Océano Índico con el Mar Rojo y el Canal de Suez. Desde el anuncio de Israel, varios países rechazaron la iniciativa. Fue el caso de Turquía, Djibouti, que comparte frontera con Somalilandia y Egipto. La Unión Europea llamó el sábado a respetar la soberanía de Somalia, mientras que la Unión Africana, un organismo internacional formado por 55 estados del continente, condenó la decisión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado una advertencia directa a Irán, alertando sobre posibles ataques si el régimen de Teherán persiste en su intento de reconstruir su programa nuclear y su arsenal de misiles balísticos. Hablando de Irán, espero que no estén intentando reconstruir su capacidad porque si lo están, no vamos a tener otra opción más que erradicar muy rápidamente ese despliegue. Así que espero que Irán no esté intentando reforzarse, ya que he estado leyendo que están aumentando sus armas y otras cosas.
Estas declaraciones se produjeron durante una rueda de prensa con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En el encuentro se abordaron temas claves sobre la seguridad regional, donde Trump subrayó que cualquier intento de Irán por recuperar sus capacidades nucleares o misiles será detenido con firmeza. Sin embargo, Irán ha desestimado estas amenazas, calificándolas de operación psicológica. No obstante, las autoridades iraníes advirtieron que cualquier nueva agresión tendría consecuencias graves para Israel. A pesar de la creciente tensión, Trump expresó su convicción de que Irán aún busca alcanzar un acuerdo con Washington sobre sus programas nucleares y de misiles. Funcionarios israelíes temen que tras la guerra de 12 días en junio, Irán haya comenzado a reactivar sus capacidades militares, lo que ha elevado las tensiones en la región. Mientras tanto, la situación en Gaza sigue siendo una de las principales preocupaciones de la administración Trump, con el desarme de Hamas como uno de los puntos de fricción más importantes. Una coalición encabezada por Arabia Saudita atacó en la madrugada del martes un cargamento de armas y vehículos de combate que era entregado en Yemen por barcos de Emiratos Árabes Unidos. Según la agencia noticiosa saudita, los barcos llegaron desde el puerto de Fujairah, en el este de Emiratos. Añadió que la operación fue efectuada en cumplimiento del derecho internacional humanitario y que no hubo daño colateral. Las viviendas de la zona sintieron el impacto. Lo que ha ocurrido hoy es inaceptable. A eso de las 3:30 o las 4 de la madrugada bombardearon el puerto, como pueden ver, y nos alcanzaron. Se rompieron nuestras ventanas, las puertas fueron derribadas, los niños y las mujeres estaban aterrados. El ataque se dio días después de unos bombardeos aéreos sauditas contra posiciones separatistas en la provincia yemenita de Hadramaut. En las últimas semanas, el Consejo de Transición del Sur, una fuerza respaldada por Emiratos que busca revivir el antiguo Estado independiente de Yemen del Sur, ha arrasado grandes zonas del país, donde expulsó a otras fuerzas gubernamentales. Ante el avance de los separatistas, el martes el gobierno de Yemen declaró el estado de emergencia por 90 días en el país y llamó a Emiratos a retirar sus fuerzas de Yemen. Si bien valoramos el papel que antes desempeñó Emiratos Árabes Unidos como integrante de la coalición para apoyar la legitimidad liderada por Arabia Saudita, su papel lamentablemente se ha orientado en contra de los hijos de nuestro pueblo, mediante un apoyo explícito a la rebelión y el fomento de la discordia interna, de un modo que amenaza nuestra seguridad, estabilidad, nuestras instituciones y nuestra unidad y causa daño a nuestro pueblo. Arabia Saudita y Emiratos apoyan a grupos rivales dentro del gobierno de Yemen. Los avances separatistas tensaron las relaciones entre ambos países, que tradicionalmente unían fuerzas frente a los hutíes, que controlan la capital Saná y que son respaldados por Irán. Un grupo de dirigentes sindicales inició el lunes una huelga de hambre en Bolivia en protesta contra la eliminación del subsidio a los combustibles, una medida decretada por el gobierno el 18 de diciembre. En La Paz, 16 trabajadores sindicalizados y 2 amas de casa comenzaron el ayuno en la sede de la Federación de Mineros de Bolivia. Para los trabajadores, esta medida ha sido un golpe directo a su poder adquisitivo, por lo que exigen al presidente Rodrigo Paz que derogue este decreto. Nosotros vamos a, como le indicaba, entrar a huelga de hambre. Huelga de hambre solo como lo dice el nombre, ¿no? Vamos a estar encerrados en estas 4 paredes, vamos a tomar solo agua, pues nada más, hasta que el gobierno nos escuche. Por más de 2 décadas, las tarifas de gasolina y diésel permanecieron congeladas bajo los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, pero la dependencia de importaciones a precios internacionales agotó las reservas de divisas y agravó la crisis económica. La eliminación de los subsidios provocó un drástico aumento en los precios. El litro de gasolina pasó de 53 centavos de dólar a $1, mientras que el diésel subió de 53 centavos a $1,4. Es por Bolivia, por el futuro de Bolivia, porque confiamos en el gobierno y ahora nos ha traicionado con este decreto, entonces por eso, por la aprobación de este decreto.
El presidente Luis Arce, sin embargo, ha defendido la eliminación de los subsidios, señalando que el sistema anterior favorecía la corrupción y el contrabando. La inflación en Bolivia alcanzó el 20% en noviembre y se prevé que el desmonte de los subsidios agrave aún más esta situación. El expresidente Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado, se encuentra estable tras un nuevo procedimiento médico realizado el lunes contra sus crisis de hipo, y los médicos estiman que regresará a la cárcel el 1 de enero. Desde el punto de vista quirúrgico está evolucionando de manera bastante satisfactoria, recibiendo cuidados de la herida, fisioterapia y tratamiento para la profilaxis de trombosis venosa. En ese sentido está evolucionando de forma bastante satisfactoria, como se esperaba. Bolsonaro, de 70 años, fue sometido durante cerca de 1 hora en un hospital de Brasilia a un bloqueo anestésico de un nervio que controla el diafragma por su lado izquierdo. El sábado le habían practicado el mismo tratamiento del lado derecho. El cirujano que lo atendió explicó que se necesitan al menos 48 horas para evaluar los resultados del procedimiento y que Bolsonaro aún debe realizarse una endoscopia entre el martes y el miércoles. Mi padre no está bien. Si estuviera bien, no se estaría sometiendo a una cirugía. El expresidente brasileño, condenado a 27 años de prisión por tramar un plan golpista tras perder las elecciones contra Luis Inácio Lula da Silva en 2022, salió por primera vez el miércoles de la prisión donde se encuentra desde finales de noviembre para operarse una hernia inguinal en el hospital de F-Star, donde permanece internado. Bolsonaro lidia desde hace años con las secuelas de una puñalada abdominal que sufrió durante un acto de campaña en 2018 y que requirió más tarde varias cirugías mayores. Una vez que reciba el alta hospitalaria, deberá volver a la pequeña habitación donde cumple su condena, en una sede de la Policía Federal en Brasilia. La justicia rechazó el pedido de su defensa para que pueda cumplir la sentencia en prisión domiciliaria debido a su estado de salud. Gustavo Petro, presidente de Colombia, confirmó que los ataques perpetrados con drones cargados de explosivos han causado la muerte de 58 integrantes de las fuerzas militares y de la policía, además de dejar alrededor de 300 heridos. Según explicó, esta situación ha debilitado de manera significativa la superioridad aérea que antes tenía el Estado para enfrentar a organizaciones ilegales y redes del narcotráfico. Ahora ya ha cambiado la guerra, no es como yo la viví, es otra. Ustedes mismos me han enseñado, no he podido verla en tiempo real y quisiera que es una guerra de drones y antidrones. Es una cosa ahí ya como las películas de ficción. Y no, el disparo es usando el espectro electromagnético para impedir que las señales del que maneja el dron alcancen a ordenar que disparen. Van 200 heridos del ejército. Según datos del ejército, desde abril de 2024 hasta el 18 de diciembre se han contabilizado 393 atentados de este tipo. Ante esta situación, el gobierno anunció a mediados de este mes que se priorizará la compra de drones y sistemas antidrones para reforzar la seguridad nacional. La ventaja aérea la tienen el narcotráfico, que puede comprar eso en efectivo y por miles, y nuestro aparato administrativo no lo hace. Llevo 3 años pidiendo antidrones y tenemos unas decenas. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Que estamos exponiendo a todos estos jóvenes aquí y allá a que les caiga a morir. En el Consejo de Ministros se ordenó la compra inmediata de estos sistemas con una inversión de $1 billón, unos 267,7 millones de dólares para todo el país, aseguró en esa ocasión Petro, señalando que buena parte de los recursos ya están garantizados. Gustavo Petro también cuestionó a los altos mandos militares por las fallas de seguridad en ataques recientes, como el ocurrido este mes contra la base militar del 27 en Aguachica, Cesar. En dicho atentado, perpetrado por el Frente Camilo Torres de la guerrilla del ELN, con drones cargados de explosivos, 7 soldados murieron y otros 30 resultaron heridos.
Ante una concentración frente a la sede del Consejo Nacional Electoral de Tegucigalpa, representantes de la izquierda hondureña, entre ellos Jorge Aldaña, actual alcalde de la capital de Honduras, aseguraron que no reconocerán ningún resultado electoral si no se realiza el conteo de 430 actas pendientes y promovieron entre los seguidores del Partido Liberal y Refundación Libre que se mantengan en una insurrección pacífica permanente. Aldaña, quien busca la reelección arropado con la bandera de Libre, ha permanecido desde hace 21 días bajo una carpa junto al Instituto Nacional de Formación Profesional, lugar en el que se resguarda todo el material de los comicios. La incertidumbre por la demora en los resultados de las elecciones persiste en los niveles de alcaldías y diputaciones, esto debido a inconsistencias en las actas de varios de los 18 departamentos del país. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral ya declaró presidente electo a Nasri Tito Asfura, del conservador Partido Nacional, quien fue respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. China disparó cohetes en el estrecho de Taiwán el martes, en el segundo día de maniobras militares que pretenden simular un bloqueo de puertos y ataques a objetivos marítimos de la isla. Estas maniobras, llamadas Misión Justicia 2025, comenzaron el lunes y fueron vistas por Taipei como una clara intimidación militar. Las maniobras se producen luego de que Estados Unidos anunciara la venta de armas a Taiwán y tras declaraciones de la primera ministra japonesa, quien sugirió una respuesta militar en caso de agresión a Taiwán. Pekín advirtió que las fuerzas externas que arman a Taiwán están llevando al estrecho a una situación peligrosa de guerra inminente. Ante las continuas provocaciones de las fuerzas pro-independencia en Taiwán y la venta de armas a gran escala por parte de Estados Unidos, por supuesto debemos oponernos con firmeza y responder con contundencia. China considera a Taiwán como parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para tomar la isla de gobierno autónomo. Taiwán condenó las maniobras y dijo que China estaba socavando deliberadamente la estabilidad regional. China persiste en utilizar provocaciones militares y ejercicios para intimidar a Taiwán y a los países vecinos. Estas acciones no solo desafían el principio de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de amenazas o de la fuerza, sino que también violan las normas internacionales. Taiwán afirmó que las zonas designadas por China para los ejercicios han afectado las rutas internacionales de navegación y aviación. La justicia argentina confirmó el lunes el embargo de bienes a 6 personas por presunta administración fraudulenta de la marca Diego Maradona, entre ellas 2 hermanas del exfutbolista y su exabogado, según un fallo al que tuvo acceso la AFP. Una corte de apelaciones ratificó la imputación contra Matías Morla, quien fuera abogado del astro, y 2 de sus colaboradores, acusados de gestionar de manera irregular los derechos comerciales vinculados al nombre de Maradona, fallecido en 2020. Según la causa, la marca debía haber sido transferida a sus herederos legales. El tribunal sostuvo que las maniobras investigadas afectaron directamente los derechos de los hijos del exjugador. También quedaron imputadas como colaboradoras 2 de sus hermanas, Rita y Claudia Maradona, y una escribana. A los 6 acusados se les impuso un embargo por 2.000 millones de pesos, casi 1,36 millones de dólares, una cifra que la Corte consideró adecuada. La causa se inició en 2021 por una denuncia presentada por Dalma y Giannina Maradona, a la que luego se sumaron los otros herederos. El proceso por la marca avanza en paralelo al juicio que busca establecer responsabilidades en la muerte del ídolo, cuyo reinicio fue fijado para el 17 de marzo. Caos en el transporte ferroviario de Europa en plena temporada de fiestas. La compañía ferroviaria Eurostar suspendió el martes todos los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas tras un incidente técnico en el túnel bajo el Canal de la Mancha. Una portavoz de Eurostar dijo a la France Press que hubo un problema de alimentación eléctrica bajo el canal, a lo que siguió la parada de un tren en el túnel. Eso generó la suspensión hasta nuevo aviso de todos los trayectos con origen o destino en Londres.
El sitio internet de Eurostar mostraba que incluso trenes que no usan el túnel, como los que conectan París y Bruselas y previstos para el martes y fechas posteriores, también estaban cancelados. Multitudes de viajeros quedaron así varados en plena temporada de vacaciones de fin de año. El operador del túnel del canal Getlink aseguró que el tráfico ferroviario sería reanudado progresivamente por la tarde. Rescate en los Alpes italianos cerca de la frontera con Suiza. El teleférico de Macugnaga, que asciende hasta el paso de Monte Moro a 2.800 metros de altitud, sufrió un accidente cuando dos cabinas impactaron contra las estructuras de las estaciones superior e inferior. Según los bomberos, el accidente se produjo cuando una de las cabinas llegó demasiado rápido a la estación superior. 4 personas resultaron heridas, 3 de las cuales iban en la cabina superior y la cuarta es el operador de la estación inferior. Al quedar inhabilitado el teleférico, un centenar de personas quedaron bloqueadas en lo alto de la montaña y debieron ser evacuadas en helicóptero. El accidente ocurre en plena temporada de esquí en los Alpes, cuando numerosos italianos y turistas acuden a la región por las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.